Bienvenidos a Presencias Creadoras, un programa dedicado al arte, los viajes y el misterio. Entrevistas a artistas locales, emergentes y de gran trayectoria. En este programa entrevistaremos a la artista plástica Joshi Damaris. En los viajes daremos un recorrido por el Museo Chimaltonali. Y en Misterios revisaremos más fotos de objetos desconocidos en el cielo. Quédate con nosotros. Comenzamos. Artista plástica invitada el día de hoy, Joshi Damaris. Ok, vamos a entrevistar a la siguiente invitada. Ella es la artista plástica Joshi Damaris. Ella nos va a contar un poquito de su trayectoria, de su formación académica y sobre todo de todo aquello que a ella le interesa y que ha vivido en esta formación plástica. Entonces, pues, bienvenida a Presencias Creadoras. Es un gusto entrevistarte y pues nos gustaría comenzar preguntándote cuál ha sido tu formación académica y qué es lo que para ti representa el arte. Bueno, yo empecé pues, dibujando desde niña, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado y bueno, fui aprendiendo sola. En la primaria, pues ahí fue cuando empecé a dibujar a lápiz, porque me di cuenta que con el lápiz te daba más detalles, sombras y cosas así, ¿no? Ya cuando pasé de la primaria a la secundaria, entré a unos talleres que están aquí cerca de mi casa y ya ahí fue cuando empecé a dibujar de otras formas e igual a pintar. Ahí fue cuando empecé a pintar mis primeros cuadros de acrílico y óleo sobre lienzo. Entonces, ahí pintaba bodegones y paisajes. Okay. Y de ahí, pues, ya cuando pasé al bachilleres, como que me olvidé un poco sobre, todo esto, porque, pues, como que me enfoqué en otras cosas, ¿no? Como de que tenía que estudiar alguna carrera, ¿no? Una ingeniería, cosas así. Uh-huh. O era lo que me decían, ¿no? Me decían, no, pues tienes que estudiar una ingeniería y que no sé qué. Pues me olvidé de todo esto, pero cuando entré en el bachilleres, pues escogí la arquitectura, que era lo que más se acercaba a lo que me gustaba hacer. Después no ingresé a la escuela que yo quería. Entonces, en 2 años, pues estuve trabajando y también hubo un tiempo donde no hacía nada. En ese tiempo fue cuando volví a retomar esto del dibujo, pero sí ya era muy muy mala porque pues sí lo había dejado por un tiempo. Entonces, acá mi mamá me decía, no, pues es que tienes que estudiar, que no sé qué. Entonces ella me estaba buscando una escuela para una ingeniería, pero pues yo no me veía como estudiando algo así. Así que pues yo fui buscando pues otras opciones y encontré, bueno, alguien que conocía me dice, oye, es que hay una escuela de artes y tiene artes plásticas, que a ti te gusta dibujar y todo eso, ¿no? Y es pues la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. Y ya pues fui
y pedí informes y, y pues sí, me agradó mucho. Hice mi examen y pues igual veía que los que también estaban haciendo el examen pues sabían dibujar y pintar y, y hacer esculturas y todo. Y yo, pues como yo ya lo había dejado desde años, no había hecho ya nada de eso, pues sí como que me quedé de hoy, pues a ver cómo me va, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, ya entré a la escuela y pues sí, ahorita yo voy en mi último año de la licenciatura Ujú. y, y pues sí he estado aprendiendo varias técnicas gracias a los profes, pero también pues por los compañeros, porque también he aprendido de ellos, ya sea visualmente o que luego me acerco a ellos les pregunto cosas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en enero de este año entré a un curso de retrato, pero fueron como 4 sesiones. Entonces, pues sí, bueno, eso es lo que, como me he estado formando. Ok, sí, es como básicamente una retroalimentación, no nada más de lo que te enseña el profesor, sino que también lo que aprendes viendo de los compañeros, de los amigos, Ujú. e inclusive de las personas que también, digamos, no son de tu círculo social, pero que tú estás de cierta manera observando la obra, ¿no? Porque pues en cada exposición o en cada trabajo en grupo o aquí en clase, pues ves procesos, ¿no? Procesos que difícilmente puedes observar que te muestre un maestro desde cero hasta el final, ¿no? Sino que tú ves procesos distintos de la experiencia de cada quien y eso pues retroalimenta de cierta manera algunas cuestiones plásticas que también tendemos a observar, a absorber y sobre todo a motivarnos, ¿no? Porque hay compañeros que en las clases tal vez no sean como una rivalidad, ¿no? De quiero, digamos, él es el rival a vencer o la rival a vencer, sino que es como decir, es que tengo que estar al tú por tú en cierto grado de expresión, ¿no? Porque ves que muchos llevan un ritmo y otros Ujú. van en un ritmo diferente. Entonces, de repente, ya cuando vienen fechas de entrega o vienen fechas ya de exposición, cuando nosotros nos empezamos como a centrar mucho más en aquellos detalles para que las obras que se generaron durante el semestre o durante el periodo académico, pues básicamente estén al tú por tú y estés uno mismo como satisfecho, aunque ya ves que nunca se está al 100% satisfecho, porque pues es básicamente la inquietud de siempre querer hacer más y más y más, y eso nos ayuda a seguir creando, ¿no? Entonces, pues sí, es muy retroalimentario todo este tipo de observaciones, pero bueno, vamos a platicar un poquito más para irte conociendo. Cuéntanos qué tipo de obra, qué temáticas, qué técnica, cuál es la clase de piezas que tú abordas al momento de estar generando tus, tus diseños, tus piezas para exponer, o inclusive aquellos bocetos, ¿no? Que tienes ahí, digamos, en la banca, ¿no? Esperando el chance para poder llegar a estar en un lienzo o en una obra tridimensional. Entonces, cuéntanos un poquito de tu proceso académico en cuestión de crear piezas y también un poquito de lo que habla tu obra al momento de exponerlas. Okay, pues bueno, yo en mi obra hablo pues sobre mí. Bueno, al principio primero era como para experimentar, ¿no? Las técnicas, entonces hacía como animales, ¿no? Pero ya poco a poco, en estos años, pues he agarrado como un concepto que, bueno, todavía no está muy bien definido, pero bueno, hablo de mí, de cómo me siento, cómo he salido ciertas en ciertos problemas, ¿no? En la forma de cómo me veo,
como persona y cómo creo que las personas me ven. También pues hablo sobre las personas que han llegado y se han ido de mi vida, ¿no? Pero bueno, te digo, aún estoy trabajando en eso, en ese concepto, porque pues son muchas ideas, porque de repente me llega una idea y ya no encaja con la otra, y así, entonces sí es una lucha conmigo misma. Pero sí estoy aún trabajando en eso. Y por ejemplo, pues me gusta el arte oriental, ¿no? Y bueno, esto porque como mi nombre es japonés, pues también por ahí le agarré. Okay. Entonces, en los peces, bueno, regularmente, últimamente he hecho muchos peces y ahí es donde yo me represento porque hay muchas leyendas de los peces koi que van, ¿cómo se dice? Contracorriente, ¿no? Así es. Hasta llegar a su meta, ¿no? Y el significado ya depende del color del pez o la forma o posición en la que esté. Entonces yo me identifico por lo mismo, ¿no? O sea, he pasado muchas circunstancias en las que podido enfrentar poco a poco y pues aquí estamos. También me también bueno, me han dicho así como de, "Oye, es muy calladita, ¿no?" Casi no te ven platicar, ¿no? Estás muy concentrada. Ajá, o sea, pues se refieren a que pues me veo muy callada, que no mato ninguna mosca y que no sé qué, y todo bonito y todo color de rosa, ¿no? Cuando la realidad es otra, ¿no? Las personas no se toman el tiempo para conocerme porque porque no resulta, ay, porque no, resulta como me veía, ¿no? Entonces también hablo sobre eso. Por ejemplo, en un dibujo que realicé, intenté hacer un pez lo más realista que pude, con un fondo negro y un marco dorado. Y bueno, el pez soy yo, y la forma es como en cómo mueven las personas. Ay, no. Sí, es una representación, ¿no? Simboliza básicamente esta pieza que nos narras, pues Ajá, o un sea, es como las simbolismo de ti personas me mismo, ven. ¿no? Sí, es básicamente les demuestras algo que tú ves de su percepción de cómo te ven y pues difícilmente pues ya sabes que vamos a conocer a una persona en su totalidad porque somos seres cambiantes, ¿no? Y sobre todo que si de por sí no te conocen, ahora con tus cambios, pues menos, ¿no? Entonces tratas de hacer representaciones, al parecer, Ajá. de lo que tú me explicas y de lo que yo entiendo, pues de diversas formas de cómo te ven las personas representadas en este caso en algunos peces, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en esa, yo intenté hacerlo como un espejo, ¿no? O sea, el fondo negro son todas estas circunstancias en las que yo he pasado Ujú. y el pez soy yo, ¿no? Y lo primero que se ve es el pez, ¿no? Entonces es como las personas lo primero que ven es pues cómo me veo y ya, ¿no? O sea, se quedan con eso. Ya cuando me empiezan a conocer, pues se van, ¿no? Ya me dejan de hablar o cosas así, ¿no? ¿Son muy de cristal o son muy débiles o eres muy psicópata o qué pasa? Pues muchas cosas. Este, Sí, todos son un mar de secretos, ¿no? Difícilmente hay exactamente. alguien que no tenga un secreto que, digamos, ocultar o compartir, ¿no? Porque a veces los secretos no solamente se guardan, sino también se comparten. Sí, exactamente. Y también también hay otro dibujo que hice. Ah, bueno, por ejemplo, ese lo hice, fue lápices de colores.
Y pues luego las personas me dicen, no, es que parece pintura, ¿no? Y yo de, no, pues sí, es lápices de colores. Y yo creo que también eso es como que me identifica porque, o sea, cuando trabajo con lápices de colores, sí, o sea, no parece que sea lápices de colores, o sea, parece otra cosa, o sea, una pintura, ¿no? O no sé, o sea, también hay otro que es de un pie con peces, Ujú. y ahí pues trato de hablar como de esto que te decía, de las personas que llegan y se van. Ujú, ya. Sí, personas Entonces, eventuales, ¿no? Que tal vez algunos ya no estén con nosotros, otros que sí sigan, pero que parece que no lo están, ¿no? Y que son momentáneos. sí, exactamente. Y, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de arte o de técnica que más te agrada observar, visitar en museos o inclusive que tú realices, ¿no? Pues bueno, a mí me gusta, por ejemplo, hace como un año hubo uno es que se me olvidó el nombre, pero eh, era, eran de obras orientales, Ujú. es que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, o sea, sí me gusta como el arte oriental y todo eso. Sí, es bastante amplio, ¿no? Muchas técnicas, Sí, es muchas una cultura técnicas. milenaria como aquí, también la cultura prehispánica, ¿no? Que tiene números que tal vez ni siquiera sean exactos, que son más antiguos que lo que dicen algunos arqueólogos, ¿no? Lo que dicen algunos historiadores. Y pues cuando ves en una exposición la grandeza de cada cultura, pues realmente dices, oye, he hecho muy poquito, ¿no? En expresión artística y pues me faltan, al menos en mi caso, a veces pienso que muchos estilos y muchas técnicas que empezar a implementar, ya que pues siempre te va a llamar la atención algo y ese algo pues siempre vas a estarlo de manera constante pues visitando, creando o realizando, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir conociéndote un poquito más. Ahora cuéntanos qué experiencia te ha llevado al momento de exponer tus piezas de manera pues colectiva o individual. ¿Qué aspectos ves en las exposiciones que tú has estado presente, pues que te agradan, que aprendes y también qué es lo negativo de esas exposiciones, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, en la escuela, pues siempre hacen exposiciones cada fin de semestre. Entonces, cuando yo entré, hubo una que fue en el centro mexiquense, Ujú. en Texcoco. Entonces, fue mi primera exposición y habían, dicho que iban a seleccionar tantas piezas para llevarlas a la exposición. Al final llevaron todas, pero Sí, toda una después lata, ¿no? Dices, oh, y ahora hay que llevarlo todo y todo revuelto, ¿no? ajá, no, y ya después nos dijeron, no, pues tantas obras van a ser seleccionadas para que los artistas pues hablen, ¿no? De su obra. Y a mí me tocó hablar, ¿no? Y pues yo estaba muy nerviosa porque fue mi primera exposición, no sabía nada. O sea, fue como de algo muy nuevo para mí. Sí, Entonces sí estuvo muy estresante muchos para nervios. mí, muchos nervios. Este, y como también he tenido ese problema de hablar en público, entonces sí fue una experiencia muy nueva. Sí, y es difícil, ¿no? Que no haya, digamos, a veces el acercamiento, ya sea del amigo, del profesor, como para instruir previamente, como un ensayo, ¿no? Decir, chicos, no se expandan mucho, nada más hablen de la pieza, pues, la temática es esta, me gustó utilizar esta técnica
y pues representa tal cosa, ahora sí que obsérvenla, ¿no? Porque si la explico demasiado, pues creo que pierde la esencia del misticismo, ¿no? De estar ahí tratando de descifrar esa pieza, qué es lo que les transmiten. Entonces, a veces hace falta que, en este caso, los instructores, pues, no enfaticen tanto en que casi obligan a explicar la pieza, ¿no? Entonces, eso a veces dices, híjoles, ¿cómo la explico, no? Porque pues yo ya la hice, ya está plasmado el sentimiento y pues me es difícil tal vez estar en grandes masas de personas, ¿no? Ujú, sí, y luego más si fue la primera vez, ¿no? Sí, es Y pues estresante. sí, como tú dices, tampoco nos dijeron antes cómo iba a estar, o sea, no nos dijeron, no, pues preparen lo que van a decir y ya, entonces sí fue, o sea, aparte de eso había mucha gente Ujú. y no nada más era de nuestra escuela, o sea, habían otras de otras escuelas y mucha gente que no conoces, entonces sí fue muy estresante, muchos nervios, pero pues al final fue bueno también, porque Sí, pues así fue como fui aprendiendo, ¿no? Para las siguientes exposiciones. sí son experiencias que poco a poco uno va retomando cada vez mejor al momento desde el montaje, ¿no? Porque también el montaje de las piezas, cuando trasladas tu obra, pues es todo un relajo, ¿no? Porque pues, como es colectivo, cuando llevas tus piezas de manera grupal, pues sí es estar organizándose, empacando, empaquetando también las piezas para que no se dañen, llegar otra vez, bajar las piezas, ordenar por estilos, ordenar tal vez por algún tipo de temática, esta curaduría que tiene el artista que empezar a emprender, ¿no? Porque pues, tampoco hay algunas materias que nos capaciten en esto del montaje y pues Ujú, ir organizando en la misma exposición previamente, cómo es que se va a generar cada espacio para cada grupo, ¿no? sí, sí, bueno, a mí no me ha tocado esto del montaje, pero pues sí me gustaría aprender en un futuro. Ujú. Y pues bueno, ojalá y sea antes de que acabe la escuela, porque, si ¿no? Sí, porque pues básicamente uno tiene las actividades y sobre todo la instrucción básica de los profesores y de los mismos compañeros, ¿no? Pero no hay como tal vez después tener una capacitación muy amplia, ¿no? Acerca de cómo presentar tu obra, sin dejar siempre en manos del curador, ¿no? Todo, porque pues él puede hacer todo pues sí, una dinámica, toda una logística de cómo presentar tus piezas, pero también a veces el artista queda fuera, ¿no? Y dices, oye, pero pues yo también necesito aprender por qué lo haces así, ¿no? Y por qué es que estas piezas que yo quiero que estén al frente, pues me las pones en otro lado, ¿no? Ujú, sí. Pues bueno, ¿qué otro tipo de piezas te importan, te interesan? ¿Únicamente te gusta el dibujo o si llegas a realizar modelados, escultura? ¿Qué es lo que te llama la atención que no has hecho, ya sea por falta de tiempo o ya sea porque has tenido otro tipo de experiencias y pues te has enfatizado en ellas, ¿no? Y has dejado de lado otras. Ujú, pues bueno, ahorita lo principal es la pintura y el dibujo, ¿no? Pero antes teníamos clase de grabado Ujú. y ahí sí, sí me gustó mucho por las texturas, ¿no? Pero también faltó como que aprendiéramos más cosas, ya por falta de tiempo y pero sí, también me gusta el grabado, me gusta la fotografía, también eso de revelar y todo, también fue muy interesante, que pues sí me quedé con ganas de aprender más, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, También en video, también ahí sí no terminamos muy bien porque fue cuando empezó esto de la pandemia. Entonces ya no
terminamos bien como que el último semestre. Entonces no. Estaban ya en las materias de creación de cortometrajes Ajá, sí. o cápsulas, ¿no? De TV o de ese tipo de creaciones digitales, ¿no? Que tenían que, bueno, en mi caso, en su momento, ahí en la escuela pues tuvimos esa misma eh, asignatura o temática, entonces pues sí era algo difícil ponerte de acuerdo con los compañeros porque pues tenías que realizar, digamos, el convenio de decir quiénes se van a encargar de la iluminación, quiénes van a tener las cámaras que tengan casi el mismo formato, quiénes van a estar organizando o prestando las casas, ¿no? O a qué espacio se van a ir a grabar. Entonces, pues sí es todo un rollo estar eh, representando algún tipo de video, ya que pues sí implica mucho tiempo, implica algunos gastos y sobre todo el desconocimiento que no todos los artistas, digamos, de manera eh, educativa o que en el plantel a veces no se cuenta con esas aulas de cómputo, ¿no? Especializadas para que te presten el espacio y te enseñen a editar, ¿no? Es casi de manera autodidacta que tú te juntes con un grupo de alumnos y pues generen ese material, ¿no? Que al final pues va a ser básicamente tus primeras experiencias en la cuestión de cine, ¿no? Sí, 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 pues sí tuvimos la oportunidad de hacer un video, solamente sí nos faltó lo último que era la edición. O sea, sí se quedó a medias porque, te digo, cuando empezó esto de la pandemia, pues pues ya no podíamos ir, ¿no? A seguir editando. Y sí, es de los gastos, los vestuarios, ¿no? Ver quién va a actuar, quién va a grabar, quién va a hacer esto y lo otro, ¿no? Ujú. Pero sí fue muy interesante y yo creo que ya cuando terminemos de la edición, pues iba a quedar pues muy bien. Y ya cuando teníamos que hacer el siguiente proyecto, pues ya ahí sí se complicó la cosa, porque teníamos que hacerlo pues entre varios, pero pues cómo, ¿no? Si estábamos cada quien en sus casas. Ujú, es difícil, Entonces ¿no? sí nos faltó como que aprender otras cosas, pero pues ya no se pudo. Sí, cuando empezó esto de la pandemia, pues básicamente las escuelas cerraron, los profesores, pues algunos, pues tal vez sí le entraron, digamos, al quite a las clases en línea. Otros, pues lo manejaron tal vez con mensajes de WhatsApp o, no sé, alguna página por ahí de Facebook donde subían sus actividades. Pero pues obviamente que no era lo mismo el tener tu clase presencial. Tal vez tu clase en video, pues sí te ayudaba, ¿no? Si es que en algunas escuelas se incorporó lo que era el estar tal vez en la plataforma de Zoom o de Meet y estar todos conectados como grupo teniendo su clase, ¿no? Bueno, en este caso de si las escuelas o los directivos, pues sí obligaron a los maestros a dar esas clases, ¿no? Si no fue así, pues entonces eh, yo creo que sí es un gran esfuerzo y sobre todo fue una gran problemática terminar las actividades, digamos, sin estar ahí presentes en grupo, sin tener la instrucción del profe o tal vez sin estar con el tiempo libre y sobre todo estar en compañía de los compañeros, ¿no? Para que pudieran hacer sus actividades, ¿no? En todas las escuelas fue básicamente pues, una ruptura muy fuerte, ¿no? De adaptación y pues esperemos que en este nuevo ciclo escolar, pues las escuelas, por ejemplo, de Bellas Artes o las que se dediquen al diseño, pues realmente tengan esa opción de incluir la digitalización de sus clases, al menos abrir una sesión de Zoom y decir, este es mi código, chicos, su clase empieza a tal hora y vamos a resolver dudas, ¿no? Porque pues yo creo que sí es como una exigencia que deben de tener los alumnos hacia el profesor y hacia dirección de las escuelas, porque pues es algo que, bueno, yo considero que si tú como alumno estás
cubriendo, digamos, una colegiatura. Entonces, pues básicamente el sueldo que proporciona el Estado a las escuelas para los docentes, pues los obliga, ¿no?, a dar esa clase de la manera remota o presencial, pero tienen que darlas, ¿no? No tienen que hacerse a un lado, porque pues los alumnos están siguiendo esa formación. Y si no la tienen, pues a veces sí es difícil, ¿no?, que uno mismo trate de sobrellevar este barco, ¿no?, sin que se hunda. Y pues no pasó nada, ya nos vamos a incorporar. Entonces yo creo que sí deben de tener en cuenta los profesores, que sí deben de meterle un poco más de ganas, ¿no?, a la cuestión de apoyar a los alumnos y sobre todo en licenciatura, porque pues es, digamos, el término de todo un proceso que tuvieron, en nuestro caso, pues desde primaria, kinder, ¿no?, que era jugar con colores, con algo de plastilina, y que ahora se tiene que ver culminado en una profesión, ¿no? Algo que te da para muchas áreas, no nada más es producir y exponer, sino que son más áreas de cine, son más áreas de vestuario, más áreas de diseño, teatro, ¿no? Entonces da tantas opciones que a veces los profesores no lo ven, ¿no? Y Ujú. cuando uno lo empieza, digamos, a cuestionar, pues hay cierta molestia, ¿no? De que pues es que aquí está en tu programa, no te puedo enseñar más, pero pues no lo cuentan, no lo comparten, ¿no? Y esa es Ujú. a veces la inconformidad que he visto en escuelas, pues sí, escuelas grandes, escuelas medias y escuelas menores que se dedican a las artes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos cerrando tu entrevista. Eh, ¿Tú qué tipo de propuestas tendrías para el mejoramiento, ya sea de tu plantel o para el mejoramiento de la cultura aquí en el estado o en el municipio donde vivas, ¿no? ¿Qué es lo que tú percibes que está bien? ¿Qué es lo que percibes que está mal y que te gustaría que cambiara desde tu punto de vista? Pues bueno, yo empezaría pues por una educación adecuada, ¿no? En las escuelas, porque los problemas de la falta de cultura pues reduciría, ¿no? Entonces, porque la educación pues artística es muy mínima, ¿no? Entonces, pues en las escuelas pues dan como que muy prioridad a las otras materias, ¿no? Como las matemáticas, eh, la biología, ¿no? Y todo eso. Y lo que son las materias de arte, pues no tanto. O sea, más bien como que lo ven como hobby, ¿no? Sí, es como si fuera un entretenimiento para decir que pues están teniendo algo de cultura cuando pues es un proceso creativo que sensibiliza a las personas y de cierta manera genera mucha, eh, digamos, mucha conciencia en que se hagan personas productivas, ¿no? Es decir, mm, no siempre las áreas que implican una cuestión económica, pues van a ser buenos o mejores seres humanos, ¿no? Sino que a veces les hace falta esa sensibilidad que daba las artes y pues Mhm. como no han tenido, digamos, esa formación como una materia seria, pues las han dejado de lado y relegadas por la cuestión económica o de adquisición de bienes, ¿no? Entonces, pues sí es complicado. ¿Y qué te gustaría que mejorara, por ejemplo, en la escuela donde estuviste o estás todavía por terminar tu licenciatura? ¿Qué mejoraría? ¿Qué cosas no te gustan? Para aquellos que nos están escuchando, tal vez pues lleguen, ¿no?, a sus oídos y esperemos para que cambien. Y si no cambian, pues al menos que sepan que hay alguien o algunas personas que nos preocupamos por que nuestra casa mater, ¿no?, o sea, básicamente en competencia con las grandes escuelas de arte, ¿no? Mhm. Pues bueno, en la escuela pues hay un problema porque cuando yo
entré a esa escuela, unos me decían, oye, pero yo nunca había escuchado de esa escuela, nunca había escuchado que hay una escuela de arte aquí en esa, ¿no? Ujú. Entonces el problema es que como todo el mundo hace a un lado las artes, pues no le hacen mucho caso, ¿no? Entonces no saben que pues de eso también se estudia. Ujú. Que también se En, invierte, ¿no? sí, se invierte pues tiempo, dinero, ¿no? Y y pues eso, ¿no? La escuela no tiene como que fama, bueno, esta escuela y otras más, ¿no? Sí, casi Igual, todos desconocen su escuela de Bellas Artes a nivel municipal o estatal, ¿no? Siempre dicen, ¿a poco hay una ahí? Ah, yo no sabía, ¿no? Pero no, y pues, aparte dicen, ¿a poco se estudia para eso? y todo así de que Pues sí, no es pues una sí, o sea, profesión también. es algo que no cualquiera lo tiene porque regularmente las personas por su ignorancia o por su falta de cultura, pues creen que el ser artista es como, no sé, un vago, ¿no? Alguien que está por ahí tratando de pintar algo y así, pero pues es porque no han leído los libros de historia ni tampoco se han metido en investigar qué es lo que significa un artista, ¿no? Entonces, el artista pues es un científico, es un investigador, es un arqueólogo, es un arquitecto, es una persona que tiene un alto grado intelectual, un alto grado espiritual y que sobre todo son personas que resuelven problemas rápido, porque su capacidad mental es muy agilizada, porque pues, desde chico se desarrolla la parte creativa del cerebro, entonces pues a veces esa seriedad que nos ven cuando trabajamos o cuando estamos, digamos, aislados, ¿no? Del grupo común, pues nos hace ver como decir, ah, pues es que no se adapta, es que yo creo que ni hace nada, ¿no? Yo creo que no piensa, yo creo que no actúa, pero es parte de la ignorancia del colectivo que ha generado, pues yo quiero pensar el tipo de país, en gobernantes, ¿no? Que se ha tenido y que pues le han metido más lana a otros sectores y que pues la cultura la han dejado de lado porque pues no quieren gente que piense, ¿no? Quieren gente que Ujú. consuma, quieren gente que básicamente no razone, no cuestione y no se manifieste, ¿no? Sino que esté en su casa y pues que se aguante, ¿no? Entonces yo creo que la época que nos está tocando vivir pues nos está ayudando de cierta manera a que no haya limitantes, ¿no? Antes había mucha represión. Dicen que ahorita hay, ¿no? Pero siempre va a haber problemas con el que entre o el que salga. Pero yo considero que ahorita es la época mucho más abierta en todas las demás dependencias o gobiernos en cuestión política, pero en cuestión cultural, pues creo que también es como el boom, ¿no? De todos los estilos, de todos los grupos urbanos, ¿no? Todos estos colectivos sociales, en el cual pues ya no hay es que nada más hay estos dos o tres, ¿no? Sino que Ujú. hay una variedad tan amplia que ya no podemos decir, es que yo no pude hacer lo que quería en mi tiempo, o yo no, el que dirá me comió, ¿no? Sino que no hay pretexto para nada, porque pues básicamente uno es su propio emprendedor, ¿no? Obviamente sí hay partes en las cuales sí atrasan tu crecimiento, que es como lo que mencionas, no son escuelas que a pesar de que tienen muchos años ya activas, pues no hay de manera, digamos, convincente por parte del gobierno municipal o estatal de hacer un apoyo, ¿no? Es decir, pues tienes tantos años, pues ya requieres otro plantel, ¿no? Te vamos a buscar un espacio, te construimos un plantel más equipado y pues traslada a tus alumnos porque pues esta es la escuela con más creatividad que tiene nuestro municipio y que sobre todo pues no les dan, no voltean a verlos, ¿no? Pero pues sí quieren, digamos, a chicos de danza en sus eventos, ¿no? Si Ujú. quieren un pabellón, digamos, de pintura y escultura en sus tianguis turísticos, y si quieren otro tipo de cosas que pues realmente es nada más como para sumarle pues otra actividad, ¿no? A a su agenda que tienen pues estas personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues echan la bolita uno al otro
y es muy difícil confiar, ¿no? En todos los que estén encargados de cultura, sean tus amigos o no, porque pues no se ve un avance, ¿no? O sea, no se ve realmente que digan, pues saliendo de aquí vamos a exponer y a vender en una galería. O vamos a empezar a hacer algún tipo de concursos en el cual pues todos vayan como en una cuestión como las bienales, ¿no? Sino que casi Sí, todo lo absorben a su beneficio. Y en la escuela, sí, pues la escuela no va a tener el recurso para poderlo bajar sin que tal vez haya un estímulo previo, ¿no? Una influencia, digamos, de presión que diga, pues aquí está, ¿no? Ya gestionamos esto y aquí está lo que se pidió. Entonces, pues yo creo que si hace falta eso que mencionas, más publicidad, más sí. preparación, ¿no? Y aparte de eso, también como ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años, no recuerdo, creo que fue hace 2 años que cambiaron la carrera Uh-huh. de artes plásticas a artes visuales, ¿no? Entonces, sí hay como una problemática ahí en la escuela, porque se supone que en las artes visuales tienen que tener computadoras, ¿no? O algo así, ¿no? El arte digital. Uh-huh. Y la escuela no lo tiene, entonces, pues sí, también hace falta eso, que pues vean eso la directora o no sé, ¿no? Sí, los encargados de tener Los el plantel encargados. para poder impartir o incorporar una licenciatura de ese tipo, ¿no? Porque si no se tienen los medios, no tendría por qué cambiar a artes visuales. Sí, exactamente, ¿no? Entonces sí, o sea, ya llevan 1 año con esa carrera y no han llevado nada de, pues las herramientas que se van a ocupar, ¿no? Y pues sí es importante porque se supone que ahorita pues la cultura es pues también va con la tecnología, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que adaptar a eso, pero pues como si la escuela pues no tiene esas herramientas también. Sí, sobre todo tal vez algunos profesores sí le echen ganas, ¿no? En darte su cuestión, Sí, sí, sí. todo lo temático, ¿no? Todo lo que viene siendo teórico, también lo práctico, pero pues también sabemos muy bien que nuestros propios maestros, no solo de esa escuela, sino también de otras, de los cursos que hemos tomado o así, pues a veces les es difícil adaptarse o querer hacerlo por sus medios, ¿no? Siempre es como cuando te dicen en una dependencia, es que no tenemos tinta, no podemos imprimir, ¿no? Y dices, Ujú. dame el archivo, yo lo imprimo, pero ya fírmamelo y séllamelo y necesito hacer mi trámite. Es que es hasta que bajen el recurso, pues es que Ujú. tienes tú una obligación, ¿no? O sea, es tu chamba, es tu trabajo, yo ya hice el mío, entonces pues apresura mis trámites porque yo necesito aprender, necesito seguir y no estar 3 años más para titularme o 5 años más para empezar a tener un trabajo, ¿no? Porque de por sí la carrera es larga, es una Sí, ingeniería básicamente, 5 años, pues, te estudias medicina, te estudias arquitectura, te estudias cualquier otra, y no es una carrerita de 3 años, ¿no? Que digas, híjole, pues me voy a estudiar psicología, que no es algo menor, pero dices, pues son materias o son carreras que es mucha lectura, ¿no? Que es mucho estar con esta organización del pensamiento, de la actividad humana. Entonces, pues aquí es práctica y teoría y también investigación. sí, sí. Pues sí, qué bueno que tengas este tipo de, digamos, de opiniones, este tipo de reflexiones y que las personas que nos están escuchando, pues yo quisiera invitarlos a que cambien, ¿no? Y que sobre todo que se adapten y que pues le entren a la nueva era, ¿no? A la nueva época, porque pues básicamente son el reflejo de lo que tienen que cambiar para las siguientes generaciones y que nosotros también tenemos que poseer esta ganas, ¿no? De no ser como en algún momento nos hizo falta alguna capacitación, sino ser mejores en cada generación que a lo mejor nos toque más adelante enseñar o más adelante exponer nuestra obra con más profesionalismo y pues pues
ojalá y todas estas pláticas pues ayuden a estimular que haya apoyos, ¿no? Que haya una volteada de miradas, de opiniones hacia este sector cultural, que no solamente es aquí en Nezahualcóyotl o en Chimalhuacán, sino que es en todos lados. Sí. Pues bueno, te agradecemos bastante tu tiempo que nos has dedicado para esta entrevista. Y pues muchas gracias por darnos este pequeño espacio en tu vida para poder conocerte un poco, y pues que próximamente, ya que haya alguna otra exposición colectiva o individual, pues nos invites para poder ir a hacer algunas tomas. Sí, pues gracias por invitarme y pues sí, en un futuro. En un futuro no muy lejano. No muy lejano. Bueno, pues muchas gracias. Ella fue la artista plástica Hoshida Maris, y pues vamos a tenerla próximamente en un siguiente programa, pero en una segunda serie para ir a verla hasta su taller o hasta su área de trabajo o donde esté exponiendo. Por ahora pues es un previo. Esperemos que les haya gustado parte de su obra y que sobre todo vean y la sigan en sus redes sociales para estar presente cuando tenga estas presentaciones colectivas e individuales. Pues muchas gracias, te agradecemos la entrevista.
Estamos visitando el museo aquí en Chimalhuacán, donde se encuentran muchas piezas prehispánicas, algo de la cultura de lo que es los comparsas, el lago y sobre todo la historia viva de Chimalhuacán. Los dejo aquí en este video para que puedan apreciar todo lo que se encuentra dentro de este sitio y puedan visitar más adelante este espacio.
Bienvenidos a Misterios. Vamos a revisar las siguientes imágenes. Síguenos en Presencias Creadoras, dale like, suscríbete a YouTube y redes sociales y por favor comparte el material. Envíanos tus fotografías y tus videos para poder compartirlo con nuestro público. Esto es Presencias Creadoras. Hasta luego.